Las principales enseñanzas de Jesucristo. La vida de Jesucristo nos enseña sobre la importancia del amor, la compasión y el perdón. Él nos mostró que debemos tratar a los demás con dignidad y respeto. Al seguir sus enseñanzas, podemos transformar nuestras vidas e impactar a las personas a nuestro alrededor, reflejando su amor incondicional. La síntesis de las principales enseñanzas de Jesús se encuentra en su interpretación de la ley. Él declara que los mayores mandamientos son: amar a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en el centro de nuestras vidas, reconociendo su soberanía y amor. Amar al prójimo como a uno mismo nos anima a tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que deseamos para nosotros. Ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús nos llama a un amor sacrificial que busca el bienestar del otro, reflejando el amor que Él nos mostró. Lecciones prácticas que aprendemos con Jesús. La vida de Jesús nos deja muchas lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. La importancia de la oración. Jesús se retiraba a menudo a orar, mostrándonos la necesidad de tener una relación íntima con Dios. El servicio al prójimo. Jesús lavó los pies de sus discípulos, enseñando que el verdadero líder es aquel que sirve. Su compromiso con la verdad. Jesús nunca dudó en hablar la verdad, incluso cuando esto resultaba en conflictos. Su ejemplo nos enseña a ser honestos y transparentes. Empatía por los marginados. Jesús siempre estuvo al lado de los marginados y oprimidos, llamándonos a hacer lo mismo. Lecciones del Sermón del Monte, el discurso más famoso de Jesús. El discurso más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, es un pilar de su mensaje y contiene diversas orientaciones para vivir de forma ética y amorosa. Algunas de las lecciones más notables de este sermón son: poner la otra mejilla. En lugar de buscar venganza, Jesús enseña a responder al mal con bondad y comprensión. Caminar la segunda milla. Cuando alguien nos obliga a hacer algo, debemos ir más allá de lo esperado, mostrando generosidad y disposición. La oración del Padre Nuestro, una oración de referencia que expresa confianza y dependencia en Dios. El valor de la vida humana. Jesús afirma que incluso el odio es condenable, equiparándolo al asesinato, y enseña que mirar con deseo a una mujer equivale al adulterio. Amar al prójimo y orar por los enemigos. Jesús nos desafía a amar a quienes nos hieren y a orar por ellos, promoviendo el perdón y la reconciliación. Practicar la fe con humildad. Jesús nos orienta a ayudar, orar y ayunar sin buscar reconocimiento o visibilidad, enfatizando la importancia de la sinceridad en las acciones. La mayor enseñanza de la vida de Jesucristo es que Él es el Salvador que entregó su vida por nosotros, permitiendo que, por medio de su muerte y resurrección, tengamos acceso a la vida eterna. Su amor y su promesa de redención nos invitan a creer, pues Él ofrece esperanza y transformación para todos los que lo siguen. La historia de Jesús. Jesús es el personaje más importante del cristianismo. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección son la base de la fe cristiana, ofreciendo a las personas un mensaje de amor, salvación y redención. Según la Biblia, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad. Jesús nació hace cerca de 2.000 años en Belén y fue criado en la ciudad de Nazaret. Creció como un judío común de la época, aprendiendo las tradiciones del judaísmo, como las historias y leyes que formaban parte de la vida de su pueblo. Desde temprano, demostró un gran interés y entendimiento de las Escrituras. A los 12 años, ya impresionaba a los maestros en el templo con su conocimiento. Jesús vivió una vida sencilla hasta los 30 años, trabajando y estudiando. A partir de esa edad, comenzó su ministerio, que duró cerca de 3 años. En ese periodo, Jesús viajó por varias ciudades enseñando sobre el amor de Dios y el reino de los cielos. Hablaba con personas de todos los tipos y clases sociales, usando parábolas, historias cortas con lecciones morales, para explicar sus mensajes de manera sencilla y clara. Además de enseñar, Jesús también realizaba milagros. Curaba enfermos, expulsaba espíritus malignos y ayudaba a personas marginadas por la sociedad como los leprosos, prostitutas, discapacitados físicos y aquellos que eran vistos como pecadores. Su objetivo era siempre mostrar el amor y la compasión de Dios para con todos sin excepción.
Durante su ministerio, Jesús también denunció a los líderes religiosos de la época como los fariseos, a quienes criticaba por ser hipócritas y por no practicar lo que predicaban. Esto hizo que Jesús ganara muchos enemigos entre las autoridades religiosas. Como consecuencia, hubo una conspiración que involucró a líderes religiosos y al gobierno romano, lo que llevó a la prisión de Jesús. Fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y condenado a muerte por crucifixión, una de las formas más dolorosas de ejecución. Jesús murió en la cruz, pero 3 días después resucitó. Según la fe cristiana, su resurrección es prueba de que venció la muerte y pagó por los pecados de la humanidad, ofreciendo a todos la oportunidad de una vida eterna con Dios. La historia de Jesús es ampliamente reconocida por historiadores como verdadera en lo que se refiere a su existencia. Para los cristianos, la resurrección de Jesús es el centro de la fe, pues simboliza la victoria sobre el pecado y la promesa de salvación para todos los que creen en él. El nacimiento y primeros años de Jesús. El Imperio Romano realizó un censo en toda la región, lo que obligó a José y María a regresar a su ciudad natal. Jesús nació en Belén, en un establo. José y María recibieron la visita de pastores y magos de Oriente, quienes vinieron a ver al rey de los judíos, prometido en las Escrituras. El rey Herodes, gobernador romano de Judea, al conocer la profecía que anunciaba el nacimiento del nuevo rey de los judíos, temió la popularidad de esta noticia y un posible levantamiento rebelde contra su gobierno. Por ello, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Al enterarse de que Herodes quería matar a Jesús, la pareja huyó a Egipto, donde vivieron hasta la muerte de Herodes. Luego regresaron a Nazaret, en Galilea, donde Jesús creció y vivió hasta el inicio de su ministerio. Siendo aún adolescente, Jesús visitó Jerusalén con sus padres y dejó a los maestros de la ley asombrados con su inteligencia y profundo conocimiento de las Escrituras. Jesús era judío, de etnia y nacionalidad judía. Aprendió el oficio de José, la carpintería. Tuvo hermanos y hermanas, y vivió con sus padres hasta los 30 años. Jesús no se casó ni tuvo hijos. Muchos se preguntan si Jesús era negro o blanco. Jesús tendría rasgos comunes de las personas de Oriente Medio: piel morena, cabello corto y barba. La Biblia solo menciona que Jesús era un hombre de apariencia simple, como lo anunciaban las profecías. El bautismo e inicio del ministerio. El bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio. Después de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, quien era su primo y un profeta que había anunciado su llegada, Jesús tuvo un encuentro con Dios Padre y el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde pasó por una experiencia extrema, dedicándose al ayuno y la oración durante 40 días. Allí fue probado por el diablo en su conocimiento de la ley y su dedicación. El segundo paso del inicio de su ministerio fue la elección de sus discípulos. Jesús seleccionó cuidadosamente a quienes serían sus seguidores más cercanos, llamados apóstoles, permitiendo que una multitud los siguiera y escuchara sus enseñanzas. A orillas del mar de Galilea, Jesús llamó a los 12 discípulos, a quienes también designó apóstoles: Simón, Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Natanael, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Judas, Simón, el celote, y Judas Iscariote, el traidor. Los milagros de Jesús. En sus 3 años de ministerio profético enseñando y predicando el reino de Dios, Jesús realizó milagros y prodigios por donde quiera que pasó. El primer milagro de Jesús ocurrió en una boda. Según el relato en el Evangelio de Juan, Jesús convirtió el agua en vino. Jesús realizó muchos otros milagros. En la Biblia se registran 40 milagros, entre ellos la multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre las aguas, numerosas curaciones de paralíticos, ciegos y sordos, y la resurrección de al menos 3 personas. Además de hacer milagros, Jesús enseñó y predicó al pueblo. Usaba parábolas para explicar temas complejos. En el Nuevo Testamento se encuentran un total de 44 parábolas de Jesús. La crucifixión y muerte de Jesús. Con cada milagro, Jesús atraía a una multitud aún mayor.
Esto molestaba a los líderes religiosos de la época, quienes comenzaron a conspirar contra su vida. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, se ofreció a los fariseos para entregar a Jesús a cambio de dinero, 30 monedas de plata. En la última cena, Jesús anunció a sus discípulos que sería traicionado y asesinado. Aunque triste, pero consciente de su propósito, celebró la Pascua con ellos. Angustiado, Jesús fue al monte de los Olivos a orar. En un lugar llamado Getsemaní, Judas Iscariote lo entregó a las autoridades. Poco después de traicionarlo, Judas se quitó la vida. En ese mismo lugar, Jesús realizó su último milagro antes de ser crucificado, restauró la oreja del siervo del sumo sacerdote, que había sido cortada por Pedro, su discípulo. Jesús fue juzgado en el Sanedrín por los sacerdotes y luego entregado a las autoridades romanas. Pilato no encontraba razones para condenarlo, pero la multitud pidió la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, algo que exigieron con gritos. Jesús fue torturado y humillado. En un monte llamado Gólgota, donde se ejecutaba a los criminales, Jesús fue crucificado. Antes de su último aliento, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, mientras los soldados romanos se burlaban de él. Jesús murió con una edad entre 34 y 39 años. Su cuerpo fue colocado en una tumba sellada y custodiada para evitar que fuera profanada. La resurrección de Jesús. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó. Algunas de las mujeres que lo habían seguido y aprendido de sus enseñanzas fueron a visitar su tumba, pero fueron sorprendidas por 2 ángeles que les dijeron que Jesús ya no estaba allí. Los discípulos quedaron perplejos con la noticia y, días después, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en carne y hueso. Jesús permaneció con ellos durante 40 días, hasta que ascendió al cielo ante más de 500 seguidores. Antes de subir al cielo, Jesús dio un último discurso, conocido como la Gran Comisión. Básicamente, dio a sus seguidores la orden de llevar al mundo el mensaje que él había traído, el perdón de los pecados a través de su muerte. El regreso de Jesús. Jesús volverá, la Biblia lo afirma. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Por eso, es necesario permanecer firmes en su palabra, porque en el momento indicado el pastor recogerá a sus ovejas. Jesús regresará en gloria para juzgar a la humanidad y establecer la justicia plena. Aquellos que aceptaron a Jesús serán salvos, recibirán la vida eterna y vivirán para siempre con Él. El legado de Jesucristo. Jesús fue más que un maestro, un revolucionario o el fundador de una religión. Su vida es ejemplar e inspiradora, se dedicó por completo al estudio de la Biblia hebrea, trajo una enseñanza renovada sobre Dios y acogió a todos los necesitados que encontró. La Biblia lo declara como el Hijo de Dios, igual a Dios, quien se encarnó en forma humana para experimentar la muerte de los hombres. De esta manera, hizo accesible el camino a la vida eterna para todos. Jesús fue un hombre perfecto que fue sacrificado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo colocó en la posición más alta en realidad. Él es el mediador entre Dios y los hombres y la cabeza de la Iglesia cristiana.